muchas gracias a todas por venir y María, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a todas por venir y a los que se integran, porque les toca integrarse a los hombres ya a estos grupos de mujeres. Ya se dice que la Real Academia Española aceptó que cuando hay más mujeres que hombres se habla en femenino, ¿verdad? Sí, eso fue lo que yo escuché, pero bueno. Bueno, la idea, así un poco con Mara hablamos que lo que queremos es conversar un poco, dialogar, discutir. Yo no traigo la verdad del rebocillo, traigo una experiencia de vida de 20 años trabajando por este tema y de participar en diferentes ámbitos que tienen que ver con la defensa del derecho a decidir de las mujeres desde esta perspectiva católica feminista, ética católica y feminista, que es la perspectiva que compartimos en la red que se debería llamar Iberoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir. Que tenemos presencia en 10 países de América Latina y España, como organizaciones, digamos, establecidas o como grupos de voluntarias o como asociaciones con formas diferentes de expresión en cada uno de los países. Y pensando un poco que vengo de hace una semana y media o dos de la CPD, o sea, la reunión de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, la sesión 47, en donde se suponía que se iba a sentar el piso, las bases para lo que va a ser la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, en la gran evaluación de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 20 años después. Yo tuve el privilegio de estar en la Conferencia del Cairo en 1994, fui parte de la delegación mexicana que estuvo en esta conferencia. Esta conferencia fue realmente un hito para nosotras en todo sentido. No solamente fue un aprendizaje muy interesante en términos de la posibilidad que tenemos de incidir en políticas públicas, de la importancia de acoger o abrazar una agenda amplia e integral, que el tema de los derechos sexuales y reproductivos es lo que nosotras trabajamos directamente, pero no porque pensemos que es lo único importante, que tenemos una agenda que se enmarca en la defensa de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, del desarrollo justo y humano, de las desigualdades y de tratar de construir un mundo mejor para todas y todos. Eso dice la agenda de Cairo, me imagino que la conocen, pero es una agenda hermosa, si uno la mira objetivamente fuera del contexto, es una utopía que por supuesto en 20 años después no se ha alcanzado, digamos que se ha alcanzado mucho menos de lo que pensábamos que se iba a poder alcanzar, dados los compromisos asumidos hace 20 años en la Conferencia del Cairo. Es una agenda que a nosotros nos extraña mucho que los gobiernos no hayan entendido lo que para ellos significaría en términos de beneficio la instrumentación de esa agenda. Hubo toda esta tergiversación de parte del Vaticano y sus aliados de que la agenda del Cairo lo único que importa es legalizar el aborto y el matrimonio de personas del mismo sexo. Eso fue lo que plantearon allí y fue por lo que trabajaron. Y yo siento que ha habido, lo hemos visto, digamos, en los diferentes procesos de evaluación, que ha habido un poco de comprarse ese boleto de que Cairo y Beijing son agendas que solamente están dirigidas a la zona pélvica. Eso nos decían el Vaticano y sus aliados en Cairo y en Beijing, que lo único que nos interesaba a nosotras, a las mujeres que estábamos en ese trabajo y hombres en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, era la zona pélvica. Han pasado 20 años y no solamente es la agenda de Cairo, ahorita estamos frente a 4 procesos, creo. Si se me pasa y se me olvide, por favor, interrúmpanme cuando quieran, no es esto es para empezar a hablar. Estamos ahora en el año 2015, es el año de la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del inicio de la agenda post-2015, de Cairo más 20 y de Beijing más 20. Son 4 procesos que deberían ser uno solo, porque realmente todo está integrado una cosa con otra. No hay, sí, claro que los Objetivos de Desarrollo del Milenio recogen o abrazan una serie de aspectos o le ponen más énfasis en unos aspectos que no le pone Cairo y Beijing, etcétera, pero creo que si se hiciera si se colara lo que estas agendas y objetivos plantean, estaríamos hablando de cosas centrales, de la importancia de un desarrollo que tuviera en cuenta el cuidado del medio ambiente,
el tema de la educación universal, el tema de las desigualdades, eliminación de la pobreza, pero también el tema del empoderamiento de las mujeres, de eliminar la discriminación contra las niñas y de promover el cambio de los roles estereotipados de género en la sociedad, que los hombres puedan disfrutar de la paternidad y del cuidado de las labores domésticas como deberían, y las mujeres pudiéramos participar en la vida política, social y económica con las mismas posibilidades. Eso, digamos, son 6 cosas que parecen mentira, pero si las piensas, son 6 factores y razones esenciales para poder promover un desarrollo justo y humano. El hito de Cairo, no solamente esto, pero el hito de Cairo, y me refiero a Cairo porque fue la agenda inicial que de alguna manera se recogió después en todas estas otras, fue hacer un cambio en el objetivo de las políticas de población. Evidentemente que detrás de todo esto hay un interés del gran capital, de las grandes transnacionales, de controlar el crecimiento de la población. El control natal, el llamado control natal, que fue tan criticado por nosotras en los años 60, etcétera, etcétera, pero hay un interés en ese sentido, de ahí que se inviertan sumas tan exorbitantes en tratar de promover este tipo de cosas. Nosotros sabemos que le queremos dar, y eso fue lo que se logró en Cairo de alguna manera. Sí, es importante controlar el crecimiento de la población, pero no se podía seguir controlando basándose en la violación de los derechos humanos, en la imposición de métodos anticonceptivos sin consentimiento, en la esterilización de las poblaciones más marginadas, que fue el método que se usó en América Latina, por lo menos en el Perú, con denuncias impresionantes sobre la forma como se estaba esterilizando a las indígenas, porque esa era la manera de controlar el crecimiento poblacional. En Cairo se plantea que el giro que se da es que sí, que tiene que controlarse el crecimiento de la población, pero que eso se tiene que hacer poniendo a las mujeres, los derechos de las mujeres en el centro de las políticas, y que el empoderamiento y el acceso de las mujeres a la educación y a los recursos es la fuerza central que permite controlar el crecimiento de la población, y no la imposición o la esterilización o la eliminación selectiva de poblaciones, que era lo que se había venido haciendo de alguna manera hasta, no que todavía no se haga, la verdad no sé, no tengo evidencia, no hace mucho hubo alguna denuncia de un caso, creo que todavía en el Perú, no tengo muy claro. Pero ese es el gran hito de Cairo, es decir, la agenda de desarrollo humano tiene que ser integral, no puede ser solamente atender un aspecto, o sea, estamos hablando de que es necesario eliminar las desigualdades y la pobreza, pero eso no basta, porque también las mujeres tienen que poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, acceso a servicios de aborto en donde es legal, porque ustedes saben que en Naciones Unidas tiene que ser así siempre, pero tratar de vincular todos estos temas que son la parte esencial de lo que nosotros trabajamos con el tema del desarrollo. Hace 3 años empezó, entonces cada una de las entidades de Naciones Unidas se encarga de uno de estos procesos. Hace 3 años empezó el proceso de evaluación de Cairo, lo empezó el Fondo de Población de Naciones Unidas, por 2 años largos, no me acuerdo, y el Fondo de Población hizo una reunión mundial, creo que fue en Estambul, como en diciembre del 2012, creo. No me acuerdo mucho de las fechas, no me da mucho caso. Y lo que plantearon allí era que iban a involucrar a la sociedad civil en la evaluación del proceso del grado de instrumentación del programa de acción del Cairo. Se supone, me imagino que ustedes saben, que los 180 gobiernos más o menos que firmaron el acuerdo de Cairo se comprometen a instrumentarlo o implementarlo, como se dice, en los países. Hay otra palabra para decir, para que se traduzca en políticas públicas locales y concretas, para que haya toda una serie de cuestiones que se derivan de esos acuerdos mundiales. Y a los 5 años, a los 10 años y a los 15 años se hicieron procesos de evaluación con conferencias reales, presenciales de los gobiernos, para mirar cómo iba el avance del programa. Para los 20 años, el Fondo de Población de Naciones Unidas inicia un proceso hace 3 años en el que, les digo, empieza con esta reunión donde dice vamos a invitar a la sociedad civil, porque uno de los mandatos de Cairo es que se tome en cuenta la sociedad civil,
que llamado partnership, es que realmente se haga una colaboración, lo que se ha traducido como la asociación corresponsable entre gobiernos, sociedad civil y también instituciones multilaterales. Y el nuevo presidente del fondo, o director del fondo, decide que eso tiene que hacerse real y llama a... Entonces hace una gran reunión, se hacen una serie de esquemas y de cuadros y cómo se va a hacer y cuáles son los seguimientos, etcétera, y los gobiernos, por supuesto, que tienen que encargarse de ese proceso, porque eso no es fácil, o sea, es que hacer una investigación diagnóstica de cuáles son las cosas que se han cumplido en todos los aspectos en los que se tienen que cumplir. Bueno, primero que nos encontramos como a los 4 meses, cuando el proceso empezó en México, que fuimos unas privilegiadas, es que no había dinero de Naciones Unidas para hacer ninguna investigación, ningún diagnóstico ni nada que ver. Casi un poco vean a ver cómo se las arreglan, así nos dijeron, no de esa manera, pero esa es mi interpretación, para ver cómo hacemos, para ver qué está pasando con la instrumentación. De que yo sepa, en América Latina solo en 2 países se puede hacer ese proceso con participación de la sociedad civil bastante acotada, porque eso cuesta mucho dinero, eso no se hace tan fácil, además los tiempos siempre fueron limitadísimos, tenemos que hacer la investigación y saber todo como en 3 meses. Les cuento todo esto porque es parte de lo que estamos viendo hoy, o sea, no es gratuito. La sociedad civil ha estado organizada en los países que hemos estado participando, sobre todo en estos temas, muy pendiente y muy dispuesta a colaborar con el proceso de instrumentación, evaluación, etcétera, de lo que han sido estos grandes hitos en los que hemos participado. Finalmente, en el caso mexicano se logró una evaluación que, desde nuestro punto de vista, con todas las limitaciones y las desventajas, fue bastante acertada, porque entre una calificación de 1 a 5, México sacó 3, y eso un poco alta para nuestro punto de vista, porque es impresionante cómo se ha logrado pasar por encima de estos acuerdos, cómo se ha logrado burlar lo que los gobiernos se comprometieron a hacer en los países, cómo hoy en las instituciones que tienen a su cargo la instrumentación de estos acuerdos, de estos compromisos que beneficiarían a la población de los países, ni siquiera saben de qué se está hablando, no tenían ni idea que Cairo existía ni que tenían que hacer nada relacionado. Eso lo encontramos hace 1 año y medio en México, hablando con la gente directamente, con los encargados. Sin embargo, y quiero llegar al punto de lo que fue la semana pasada, sin embargo, el trabajo, por lo menos en América Latina, y les doy una noticia que es muy interesante para nosotras, que siendo América Latina la región con más influencia de la Iglesia Católica, fue la región más liberal y más avanzada en los últimos procesos de evaluación de Cairo. No recuerdo si en la CSW también, pero por lo menos en Cairo sí fue así. En octubre del año pasado se hizo la Conferencia Regional de Población y Desarrollo en Montevideo, y allí se logró el llamado Consenso de Montevideo, que fue un consenso bastante progresista, lo pueden encontrar en la página web. Es increíble que se hubiera logrado gracias a que el gobierno de Montevideo puso un estándar altísimo, defendió, y era en Montevideo, era en su casa, eran los presidentes de las mesas, eran quienes llevaban a cabo, y el consenso es muy bueno, es muy interesante, muy importante. Y había mucha alegría y como mucho entusiasmo de que con ese consenso íbamos a llegar a Nueva York ahorita, la semana pasada, antepasada, para hacer el proceso de evaluación global, con la idea de que las otras regiones también habían tenido consensos más o menos progresistas, abiertos, liberales. Pues no fue así. Paralelamente a este proceso de evaluación de Cairo, en el caso de América Latina hubo una articulación regional dirigida por las feministas, con trabajo de las feministas en los países desde hace 2 años, financiado, etcétera, o sea, de organización, de pensar estrategias con reuniones, etcétera. Y bueno, pues muy bien, maravilloso, llegamos allá, todas muy dispuestas, y no pasó nada de lo que pensamos que iba a pasar. Me van a oír un poco pesimista con la pena, pero la verdad, yo ya tengo 20 y pico de años en este proceso de cuerpo presente, y sí estoy muy decepcionada de nosotras mismas,
porque no, o sea, como que llegamos y encontramos que los países africanos, el presidente del Fondo de Población de Naciones Unidas es africano, pues los países, bloque africano con algunas excepciones, los rusos y la Santa Sede fueron los que llevaron el tono de la reunión y los que se opusieron sistemáticamente, no sé a qué más cosas, pero por lo menos dos lograron sacar del documento. Se había dicho que el estándar era Montevideo, consenso maravilloso, altísimo, todo estaba ahí lo que queríamos, y resulta que eso se fue bajando después de 5 días de negociaciones absurdas. Pero ahora, ahorita, hace 2 semanas, semana y media, de negociaciones absurdas en las que estos países lograron imponer que se quitara del documento la importancia de la educación sexual integral para prevenir embarazos no deseados y que se quitara el concepto de derechos sexuales, porque derechos sexuales para ellos es anatema absoluta. Bueno, y América Latina estuvo defendiendo hasta el último momento, Argentina, Uruguay y Chile a la cabeza, Brasil un poco, México bastante wishy-washy, porque es el PRI, entonces... y El Salvador, sorprendentemente, El Salvador estuvo bastante activo, pero fue el bloque latinoamericano el que defendió estos temas a partir del consenso de Montevideo y sin embargo se quedaron solas, tuvieron que ceder, tuvieron que sumarse al consenso en el último momento, que fueron las 7 de la mañana del sábado. La reunión se terminaba el viernes a las 7. Ese fue el resultado. Entonces es un resultado que dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que con la visión del el Fondo de Población de Naciones Unidas, con esta evaluación que se hizo, el secretario general hizo un documento muy bueno, progresista, defendiendo derechos sexuales y reproductivos, maravilloso, y lo presentó, pues en la presentación que hizo ahí en la reunión le dieron durísimo. Le dijeron que no los había consultado, que eso no era, y por supuesto volvió a salir y primó el acuerdo que dice que a pesar de, bueno, todo esto que está aquí en este documento, se aplicará de acuerdo con las leyes y costumbres y las leyes locales, con lo cual dicen, bueno, y entonces, ¿en qué consiste esto? Eso fue Cairo más 20, la Asamblea General va a ser en septiembre, me temo que la cosa no va a ser, que va a ser del mismo tipo, porque si este fue el antesala, la otra va a ser más o menos igual, y el próximo año, en marzo, va a ser Beijing más 20, empieza el proceso de Beijing más 20. Para la ultraderecha fundamentalista del mundo, Cairo y Beijing son simbólicos porque fue un golpe muy fuerte para ellos. Entonces hay una intencionalidad de organización, de recursos, es impresionante la cantidad de chavitos y chavitas de derecha que estaban allá presentes todo el tiempo, tienen todo el dinero del mundo, se uniforman, llegan, entran, salen, van, o sea, es impresionante. Lo ves y dices, bueno, esto que los delegados de la llamada Santa Sede se pasan como siempre, desafortunadamente sigue siendo así. Los gobiernos siguen admitiendo que esta institución bastante deslegitimada desde el punto de vista de los derechos humanos siga poniendo la agenda en un foro mundial en donde se supone que ya esos son atavismos históricos que ya no tendrían que estarse escuchando en un ámbito que es. Y nosotras, bueno, sobre nosotras yo quiero que más bien un poco discutamos después qué onda, porque yo sé que lo que se trató de hacer fue valioso, pero siento que hay un desconcierto o que hay una falta de visión en dónde tienen que ponerse los acentos con relación a este tipo de cosas. Porque el otro elemento que quiero destacar del contexto internacional fue la sentencia que emitió el Comité de Expertos de la Convención de los Derechos del Niño a la Santa Sede. No sé si se enteraron de esto. Esto fue histórico y maravilloso, o sea, por primera vez en la historia este supuesto Estado, porque nosotros no creemos que el Vaticano es un Estado, pero se presenta como tal y así actúa en Naciones Unidas, firmó y ratificó el protocolo de la Convención de los Derechos del Niño. Ese protocolo tiene como parte central la defensa de los niños del abuso sexual y
un grupo de abogadas del Centro para los Derechos Constitucionales de los Estados Unidos y otro grupo que se llama Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por parte de sacerdotes católicos de los Estados Unidos, hicieron un análisis y una estrategia de darle a conocer a los expertos todas las convenciones que son, esas sí tienen carácter de ley. Todas las convenciones tienen un comité. Mira cómo se para que no haga ruido. Déjalo así. Para que no haga ruido, sí. Déjalo así. No, es que es para que no haga ruido. Sí, pero es que hay que dejarle que Ahora haga unos no se minutos. puede. Todas las convenciones tienen este comité de expertos y la sociedad civil tiene acceso a esos comités. Ellos buscaron la forma, este grupo de abogadas y de activistas, para llevarle a los expertos la evidencia, la documentación de la evidencia de la protección que ha hecho el Vaticano de los criminales que han abusado de niños por siglos. Y entregaron una documentación muy bien hecha legalmente. Entonces el comité cita al Vaticano a que responda cuáles son las medidas que ha tomado y que ha hecho, etcétera, etcétera. También lo pueden ver en la página web. Es una maravilla. El Vaticano llega y yo digo absolutamente norteado, se dice en México, no sé cómo se dice acá. Pues nunca se imaginaron, yo creo que nunca se imaginaron que les fueran a hacer ese tipo de emplazamientos. Tuvieron que presentarse en una audiencia y en esa audiencia contestaron con evasivas las preguntas que estos expertos les hicieron. Entre otras, contestaron que ellos no podían responsabilizarse por la conducta de ciudadanos de otros países, hablando de los sacerdotes que violaban niños en otros países. O sea, ahí sí, o sea, nos decíamos, pero ¿esto qué es? Si sabemos que ellos obedecen como soldados, o sea, no hay ninguna autonomía de las parroquias ni de los sacerdotes que están en otros países de lo que es la autoridad del Vaticano. Además, el punto central era el encubrimiento del crimen. No solamente el encubrimiento, la forma como se solucionaba, porque como se sigue solucionando, creo hasta ahora, era sacar al sacerdote de la parroquia, mandarlo a otra, o llevarlo a un centro para que reflexionara. Eso hicieron con Marcial Maciel, un criminal en todo sentido. La respuesta, por supuesto, no fue satisfactoria para los expertos y sacaron el 5 de febrero de este año una resolución que es fantástica. Que esa tendría que ser, pensamos nosotras en Católicas, un instrumento fundamental. Pero esto pasó en febrero y en marzo y en abril vemos otra vez al Vaticano activo en Naciones Unidas, moviendo los hilos de los países africanos y los rusos. Bueno, ese es el tema que a mí me parece. Yo no quiero hablar para la desesperanza, pero sí quiero como que pensemos un poco, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde vienen este tipo? ¿Cómo es posible que una institución que está tan deslegitimada siga teniendo el poder que tiene en el ámbito de Naciones Unidas? Porque en el mismo ámbito en donde ha sido evidenciada su falsedad y su poca moral, se le sigue dando la credibilidad que se le sigue dando. Otro aspecto que quiero destacar, y no voy a entrar en él en este momento, y además poca claridad tengo, es el nuevo Papa. Y además, pasado mañana, canonizan al Papa que fue el encubridor fundamental del abuso sexual en la Iglesia Católica. Es increíble. Y además lo canonizan al lado de Juan XXIII, que sí fue el Papa que hizo cosas buenas por esta Iglesia. Entonces dices, bueno, verdaderamente contrataron a la mejor empresa de planificación estratégica del mundo, la Iglesia Católica, para poder hacer esto que están haciendo. No hay otra explicación. Esta mañana veía en la televisión española que decía, pues a Juan XXIII se tardaron 30 años o 20 años porque hasta que los milagros no se hicieron, no sé qué, pero en el caso de Juan Pablo II, en 5 meses ya se logró porque el milagro. Por favor, ¿de verdad creen que no tenemos manera de pensar? ¿De verdad creen que la gente cree en estas cosas? Sí. Yo creo que sí. Bueno, es que, porque dices, bueno, y si tú haces encuestas, la gente no cree en estas cosas.
Nosotros hemos hecho 2 encuestas nacionales en México y una que hicimos en 4 países de América Latina, y les puedo decir que el 70% de la población católica latinoamericana no sigue las enseñanzas de la iglesia, no quiere que la iglesia se meta en política, quiere poder tener acceso al aborto, quiere poder acceso a todos los métodos anticonceptivos, quiere que se respeten los derechos de lesbianas y homosexuales. Ese es el promedio, 60, 70%, baja un poquito en Bolivia un aspecto, sube un poquito en México el otro, o sea, es impresionante. La feligresía católica de América Latina no apoya este tipo de planteamientos. Y entonces, ¿qué nos falta? Esa es mi pregunta. O sea, entonces, ¿qué nos falta? ¿Por qué no podemos ir más allá? Y ahora que pensaba en el tema de las estrategias, decía, bueno, pensaba, bueno, por un lado los fundamentalismos y por el otro lado los feminismos. O sea, cómo digamos, pero es verdad, y me dio mucha risa que fueran con F las dos, ¿no? Los fundamentalismos y los feminismos, y es digamos, una expresión concreta de las fuerzas que se están que están chocando en estos procesos de desarrollo, de mirar el desarrollo y de promover un desarrollo justo y humano. Nosotros no tenemos respuestas a esta sin razón, no vamos a dejar de seguir promoviendo y poniendo el dedo en el renglón, pero sí pensamos que en esto, y lo hablábamos con otra compañera que estaba en la delegación mexicana, las delegaciones todas tienen feministas adentro, o sea, bueno, la de México eran 37, de las cuales 6 eran feministas, y yo le decía a Mar que yo veo una gran simulación en todo esto, una gran simulación. No puedes no estar ahí. Si te llaman y puedes estar y puedes influir en una coma, influyes en esa coma, porque en el caso de Cairo y Beijing, la coma era importante, y si no estábamos ahí no había coma. Entonces aquí es igual, pero no, es decir, es igual en el sentido de que tenemos que estar si podemos y seguir empujando en todos los aspectos que podamos este proceso. Pero pensábamos que nosotros cuando pensamos en por qué la Iglesia Católica institucional le pone tanto empeño y tanto recurso a oponerse a la autonomía de las mujeres, al derecho a decidir, es porque pensamos que tiene que ver con que esa autonomía y esa capacidad de defender el derecho a decidir, o esa actuación de la defensa del derecho a decidir, rompe las bases del patriarcado, o sea, que es una pelea a muerte, es una defensa. Ahí sí que yo no creo que el patriarcado esté suficientemente quebrado a estas alturas del desarrollo en el siglo XXI, pero que sí se está viendo bastante cuestionado, que sí se está viendo, está pensándose como ya en un proceso de declive, y las patadas son terribles, las patadas de ahogado son terribles. Es inadmisible, es inaceptable la autonomía de las mujeres sobre su vida, sobre todos los aspectos de su vida, no solamente sobre la reproducción de la sexualidad, todos. Es inaceptable. Rompe las bases del patriarcado. En la Iglesia Católica así es. Y la Iglesia, no, pues sin las mujeres, ¿dónde estamos en la Iglesia Católica? Ay, que no se me olvide de la cámara. Y sabemos que la Iglesia Católica, por lo menos en el caso de América Latina, es la que lidera todos estos procesos de oposición a los avances, de obstaculización a los avances. Aquí también, María. Me imagino que aquí también. Y además, ahora, bueno, con nuevas estrategias, que esa es otra cosa, si quieren dejamos temas de estrategias después, porque ahora no solamente, y aquí está el caso de Gallardo, en México teníamos un abogado en la Secretaría de Salud, en Colombia tenemos al procurador. O sea, estos son estrategias mundiales, vuelvo a decir, quién sabe cuál sería esa compañía fantástica que debió costar millones de dólares, que la estrategia es poner personalidades opusdeístas absolutamente antiderechos, más papistas que el Papa, en posiciones clave que puedan detener el avance, echar para atrás los avances, detener los procesos. Esa es para mí la estrategia. Es parte de la estrategia, no es la única, por supuesto. Otra cosa que pensamos que no puede no ser, pero no sabemos qué es que todo este proceso de retroceso, bueno, decíamos, este retroceso
es el regreso del péndulo. Cairo y Beijing fueron un avance muy importante. Y otras cosas, ahora Montevideo y los avances. ¿Hemos tenido avances? Claro que los hemos tenido. De 94 a hoy, porque les digo 94 porque ahí fue donde yo empecé este proceso, es otro mundo. Realmente es otro mundo en muchos aspectos. Pero híjole, está muchísimo, muchísimo. Pero no podemos partir de que no hemos avanzado muchísimo. Pero sí, y sí pensamos que tiene que haber algún tipo de vínculo con el modelo económico, con el neoliberalismo, con el capitalismo salvaje, o sea, esto no ¿cómo se dice? No se pare por sí mismo, o sea, no sale por sí mismo, no es independiente de un proceso estructural de desarrollo económico. No puede ser. O sea, eso a mí me queda claro que no puede ser, no tengo ni idea cómo será. No sé por dónde es, no sé a dónde uno tiene, qué nudo hay que desamarrar, decía una compañera. Encontremos los nudos que tenemos que desamarrar, pues quién sabe cuál será el que tiene que ver con esto, pero ¿qué tiene que ver? Yo creo que tiene que ver, es muy poco científico decir así, pero eso yo creo. Y dentro de ese desarrollo, de ese proceso, creo que hay negociaciones de cuotas de poder entre fundamentalismos de derecha y sectores más democráticos, etc. Estas son cosas que no podemos, pues de alguna manera no tenemos esa incidencia mientras no tengamos más opciones de estar en altos niveles de toma de decisión. No las mujeres, todas las personas que tengamos en nuestra cabeza o que tengamos como objetivo en la vida poder avanzar, promover el avance de estos derechos. Eso sería como a nivel internacional lo que me parece interesante hoy. No sé si quieran que discutamos un poco esto y luego entramos en lo de México.